Cuando nosotros hablamos, hermanos, acerca de lo que es el sufrimiento, el hombre sin Cristo, él está habituado a evitar el sufrimiento. El hombre sin Cristo no ama sufrir. Incluso leer un pasaje como este es un tanto contradictorio porque el pasaje que Jesús anuncia dice: felices son los que sufren o los que lloran. Y nuestro mundo, las personas que aquí se hallan, ellos constantemente trabajan para evitar el sufrimiento. El dinero es un escape para no sufrir tanto. Los placeres de esta vida, desde el aspecto sexual hasta el aspecto más normal, como divertirse, todo esto es una opción para evitar sufrir. Sin embargo, todas estas cosas que ellos hacen, estos esfuerzos, son totalmente inútiles, porque luego de poder disfrutar de manera temporal acerca de algo que ellos tienen, se les acaba la felicidad. Entonces estamos hablando de un placer momentáneo o de una felicidad momentánea. Y esto es debido a que ellos no entienden de dónde proviene la verdadera felicidad o la verdadera paz. Jesús mismo nos enseñó a nosotros lo que Él mostró a los suyos. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Así que la paz de Jesús, el descanso que Jesús da, es diferente al descanso que el hombre busca. Y es por esta verdad que nosotros podemos captar que tenemos la necesidad de sufrir cuando nos rebelamos en contra de la autoridad de nuestro Dios. Por esto, Steve Lawson decía lo siguiente: la oración debe ser nuestro primer recurso, no nuestro último recurso. Fin de la cita. En el siguiente sermón de Mateo 5, 4, que forma parte de la serie de las bienaventuranzas y de la enseñanza del Sermón del Monte, nosotros vamos a aprender la necesidad que tenemos para llevar nuestras faltas a Dios y ser consolados por el Padre. Eso es lo que nosotros vamos a ver en nuestro sermón el día de hoy. Y es por esto que lo he titulado Bienaventurados los que lloran. Y en primer lugar, nosotros vamos a ver por qué los que lloran son felices. Y en segundo lugar, veremos por qué los que lloran son ayudados o consolados. ¿Qué es lo que Jesús desea que sus discípulos aprendan? ¿Qué es lo que Jesús busca en esta mañana con nosotros por medio de este sermón? ¿Qué es lo que quiere Jesús? Jesús busca que cuando sus discípulos pequen, lloren por sus ofensas y sean consolados por Dios. Eso es lo que Jesús busca. Antes de introducirnos a nuestro versículo 4, vamos a hablar en un contexto general acerca de estas bienaventuranzas. Y es que el Sermón del Monte es revelado, manifestado, mostrado por Mateo, el que presenta a Jesús como un rey. Así que vemos acá la autoridad del rey hacia los suyos. Y Mateo revela los principios básicos de la enseñanza del rey. Estos principios no son principios básicos de la salvación. Incluso el apóstol Pablo y todos los apóstoles no evangelizaron de esta forma. Porque esto es una forma de vida que solamente tienen o llevan aquellos que han sido alcanzados por el rey. Cuando tú vas a evangelizar a alguien, cuando tú le vas a hablar a un pecador acerca de Cristo, tú no le vas a exigir al pecador que llore, porque el pecador ni siquiera ha descubierto la realidad de su corazón. Lo que Jesús está hablando acá es a sus discípulos, a los suyos. Y cuando lees el pasaje, te das cuenta de que Jesús no está diciendo que lloraron en el pasado, ni que llorarán en el futuro. Jesús está diciendo que están llorando en el presente. Esto es una evidencia muy clara de que tú y yo somos llamados a llorar continuamente en esta vida. Cada bienaventuranza que tú leas es un llamado continuo para vivir vidas rectas y obedientes hasta el día de su venida. Este sermón y estas bienaventuranzas no se tratan de una salvación individual.
sino del carácter del creyente. Vamos a pasar a nuestra primera parte, y es, ¿por qué los que lloran son felices? Versículo 4. Bienaventurados los que lloran. Jesús está diciendo que son dichosos estos que sufren. Y es que en el siguiente estudio, dentro de su contexto, nos muestra que fue dirigido a sus discípulos. Y cuando nosotros hablamos acerca de los discípulos de Jesús, ellos los podemos ver en tres grupos. El primer grupo de los discípulos tiene que ver con los 12, donde Jesús invirtió más tiempo, donde Jesús enseñó, donde Jesús derramó su corazón. Cuando nosotros estamos leyendo las bienaventuranzas, los 12 aún no habían sido constituidos. Quiero que quede eso en claro. Pero cuando hablo acerca de los discípulos, el primer grupo que aún no ha nacido en este contexto es los discípulos donde Jesús invirtió más su tiempo. El segundo grupo de discípulos tiene que ver con aquellos seguidores fieles como Matías que no fueron parte de los 12. Tenemos a Matías, tenemos también al mismo Nicodemo. Hay muchos que usted ni yo quizás conozcamos, que formaron parte de esos seguidores fieles. Este segundo grupo de discípulos son discípulos genuinos. No son discípulos reconocidos, pero son discípulos verdaderos. Tanto así que cuando Judas traiciona al maestro y los 11 van a echar suerte, la suerte cae sobre Matías, y Matías había seguido a Jesús durante los 3 años del ministerio de Jesús. Lo importante acá es que debes recordar que nosotros, los cristianos, aquellos verdaderos que han sido alcanzados por la gracia de Dios, formamos parte del segundo grupo de discípulos. No formamos parte de los 12 porque ya los 12 se han acabado. Nosotros no creemos en un ministerio apostólico vigente, pero sí creemos que formamos parte de la iglesia invisible, forma parte de este segundo grupo. Y el tercer y último grupo de discípulos son aquellos que buscan los beneficios de Cristo sin Cristo. Este grupo de personas asisten constantemente a las iglesias locales, pero por un beneficio propio. Es un interés egoísta. Se trata de algo personal, de algo individual. Y en el momento cuando Jesús confronta a estos discípulos, ellos dicen, dura es esta palabra, y nosotros no podemos permanecer, sino tenemos que retroceder. Entonces, este tercer y último grupo de discípulos tienen que ver con la multitud, versículo 1 del capítulo 5. Viendo la multitud, entonces esta multitud son aquellos hombres que asisten a los lugares donde la palabra de Dios es proclamada, pero que cuando esta palabra comienza a confrontar su pecado, ellos retroceden. Dicho esto, la palabra bienaventurados significa felices o dichosos. Y Jesús nos dice a nosotros, felices son los que lloran. Ahora, este llorar tiene que ver con una tristeza profunda, no son con unas lágrimas. Y para colocar una ilustración, tiene que ver cuando pierdes a un ser querido cercano. Tu corazón se desgarra, tu vida se deshace, porque has perdido una persona que forma parte de tu círculo íntimo. Allí surge un lloro desgarrador. Y lo que Jesús está diciendo acá es que sus discípulos que tienen esta clase de lloro son felices. No se trata de unas simples lágrimas porque perdiste el empleo, porque tus hijos se fueron de casa, porque tu esposo te abandonó, porque estás luchando con algo y tratas de seguir luchando con eso por tus propias fuerzas, ¿no? Esta clase de lloro es diferente. Y te puedo decir algo,
Los hombres no pueden llorar como Jesús lo está diciendo acá. Los hombres no pueden llorar de esta forma. Los únicos que tenemos la oportunidad de llorar de esta manera son los creyentes, los verdaderos discípulos. En otras palabras, tanto los 12 que formaron parte del círculo íntimo de Jesús, como también los seguidores de Jesús, genuinos y fieles. Un pecador no puede llorar de esta manera. Así que decir hoy, bienaventurados todos los hombres que lloran, es algo que solo arropa a los discípulos genuinos y no a los pecadores. Y ahorita veremos por qué. Así que esta tristeza no es por los pecados de los demás, sino por la culpabilidad personal del creyente. ¿Por qué los pecadores no pueden llorar de esta manera? Porque ellos no han visto su condición. Ellos no saben realmente cuán pecadores son. Eso es lo que nos está diciendo Jesús acá. Esta clase de lloro no es un lloro por la salvación, tampoco. Porque ya eso lo vimos en la bienaventuranza pasada. Bienaventurados los pobres de espíritu. Cuando ahora vemos bienaventurados, los que lloran sigue estando conectado con espíritu. Tiene que ver con lo espiritual. Por ende, estos hombres que lloran es porque han visto su condición. Y cuando tú lloras, es porque reconoces que has ofendido a tu Señor. Cuando tú lloras verdaderamente, es porque tu pecado sale de la bancarrota. Es porque reconoces realmente a dónde te está llevando tu pecado. Por eso es que lloras. En otras palabras, Jesús está diciendo, feliz es aquel que llora por su pecado. Eso es lo que Jesús está diciendo. Tú eres feliz porque tú estás llorando por tu pecado. Hermanos, esto no se refiere a que lloras por el pecado de tu iglesia, por el pecado de tu país, por el pecado de tu familia, por el pecado de tus amigos o vecinos. No. Esto está diciendo que tú, el creyente, llora es porque ha visto realmente su condición. No estamos hablando de otros, estamos hablando de nosotros. Pero ¿cómo ocurre esto? En algunos momentos determinados, Dios permite que el creyente vea su propio corazón. Y cuando el creyente ve su propio corazón, aun cuando no ha pecado ese creyente puede ser un hombre maduro en la fe, un hombre apasionado por las verdades del Evangelio. Ese creyente puede ser el mejor reflejo de un creyente maduro en tu iglesia local, pero puede llegar el momento donde Dios le permite a ese creyente que vea su corazón. Cuando ve su corazón, llora. No ha pecado, pero cuando ve su corazón llora porque sabe que su corazón está tan dañado y está tan corrupto que en cualquier momento puede comenzar la ofensa hacia la persona de Dios. Esto es increíble cuando lo comparas al fariseo y al publicano. Es increíble porque el fariseo decía que él tenía las capacidades para poder acercarse a Dios como ningún otro. Sin embargo, el publicano, cuando llega y ora a Dios, dice, Dios, sé propicio a mi pecado. Y tú y yo debemos orar de la misma manera. Y cuando tú oras de la misma manera, tú lloras, porque sabes realmente lo que tú eres. Tú podrás engañar a tus hijos, a tu familia, a los que están acá en la iglesia. Podrás engañarlos. Pero la realidad es que no te puedes engañar a ti mismo. No puedes engañar a Dios. Y es por esto que John MacArthur dijo lo siguiente. Cuando no lloras por tu pecado, no te arrepientes. Cuando no te arrepientes, ya no confiesas. Y cuando usted no confiesa, usted va a levantar barrera entre usted y Dios. Fin de la cita. Hermanos, los que lloran, versículo 4, bienaventurados los que lloran. Tú estás obligado a llorar hoy.
Tú estás obligado a llorar lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Tu vida debe ser una vida de lloro. ¿Cuándo comienzo a llorar? En el momento de tu conversión. Desde tu conversión hasta tu muerte o hasta la venida del Señor, tú debes tener una vida de lloro, aun cuando no hayas pecado. Y lo debes hacer por la multitud de tus pecados que te asedian. Yo te invito a observar la película del Peregrino o a leer el libro del Peregrino. Tú debes llorar, es por esto. Tienes una multitud de pecados que están asediando tu vida. Y son los creyentes, estos creyentes genuinos, que sienten lo profundo de su corazón y la realidad que Él tiene. Y es que a pesar de su escasez espiritual, ellos saben que están obligados a llorar. Ellos están obligados a llorar por la indiferencia de su corazón. El creyente está obligado a llorar porque ya no siente el deseo de leer la palabra de Dios. El creyente debe llorar porque él no siente pasión por la predicación. El creyente debe llorar porque él sabe que ha abandonado su iglesia local. El creyente debe llorar porque sabe que ya no está evangelizando como antes. El creyente es llamado a llorar por su poco celo por proclamar el evangelio de Cristo. El creyente debe llorar por su orgullo. El creyente debe llorar por su indiferencia. El creyente es llamado a llorar constantemente. El creyente no es llamado a justificarse. El creyente no es llamado a tratar de vivir una apariencia que no es. El creyente es llamado a ver su condición y a llorar ante Dios. Todas estas cosas son un gran peso en el creyente. Todas estas cosas que hemos mencionado y aquellas que no hemos mencionado, pero que tú sabes que son tu carga, tú debes luchar por esto y debes llorar por esto. Mientras más tiempo seas cristiano, más debes llorar tú. ¿Deseas entrar en el reino de los cielos? ¿En el reino del Rey que Mateo proclama? ¿Tú deseas disfrutar de los beneficios del Rey? Si no lloras, no entras. Esa es la verdad. Y aquí no me estoy refiriendo a que vas a sacar un torrente de lágrimas de tus ojos. Me estoy refiriendo al arrepentimiento genuino del corazón debido a tus pecados. A eso me refiero. Vamos a ver algunos ejemplos de creyentes que lloran. Antiguo Testamento y luego vemos Nuevo Testamento. Antiguo Testamento tenemos a David. David fue un hombre que él abusó sexualmente de Betsabé y que mató al esposo de Betsabé. Era un hombre que tenía todo porque era el rey de Israel. Y él está cómodo, está tratando de encubrir su pecado. Está tratando de vivir una vida de apariencias. Pero de repente, el Señor está cansado de David porque David no está llorando. ¿Y sabes lo que pasa con nosotros? Muchas veces nosotros tratamos de tener vidas como David. Estamos pecando, pero tratamos de decirle a los demás que todo está bien. Y cuando tú haces eso, pero tú eres un siervo de Dios, tú le perteneces a Dios, Dios te va a forzar para que llores. Y Dios utiliza al profeta para hacerle ver a David su corazón. Y desde ese momento, David, cuando vio su corazón, comienza a escribir salmos como el del capítulo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a mis rebeliones, conforme a las multitudes de mis pecados. Lávame y seré más blanco que la nieve. David necesita ser levantado. David necesita ser feliz, dichoso. David sabía que a pesar de que estaba ocultando esto ante su pueblo, la desgracia de su corazón lo había abrazado. David no era feliz. David no era un hombre dichoso o bienaventurado cuando ocurrió esto. Pero lo interesante y lo increíble es cómo Dios forzó a David para que David fuese feliz.
Y es que si tú hoy vives una vida miserable, si tú hoy vives una vida alejada de Cristo, siendo de Cristo, Él te va a forzar para que tú llores como David. El segundo ejemplo que vemos en el Antiguo Testamento tiene que ver con el pueblo de Dios. Joel capítulo 2, versículos 12 y 13. Ya Dios no solo está forzando a que un hombre llore, sino ahora Dios está forzando a que su nación llore también por su propio pecado. Ya Dios no está tratando con otras naciones paganas, Dios está tratando con su pueblo elegido. Y su pueblo elegido debe llorar por su pecado. Cuando ves Israel en el Antiguo Testamento pecaban, seguían pecando y se olvidaban de Dios y del profeta. Y también ocurre muchas veces con nosotros. Venimos a la iglesia local, escuchamos un sermón, otro sermón, una serie, otra serie, y nuestro corazón sigue endurecido. Participamos de la cena del Señor, participamos del bautismo, participamos de ciertas actividades en nuestra iglesia local y nuestro corazón sigue endurecido. El pueblo de Dios, la iglesia de Dios, pasará por momentos difíciles con la finalidad de que llore realmente a su Señor. Vamos a ir ahora al Nuevo Testamento, un momento. Y Lucas, capítulo 22, versículo 62, nos enseña que Pedro, el apóstol, aquel hombre que formó parte del círculo íntimo de Jesús, también lloró. Y lloró por lo que había hecho. Pedro lloró por su pecado. Pedro lloró porque había negado al Maestro. Pedro lloró por su propio pecado, por su propio corazón, hermanos. Y lloró amargamente después que el gallo cantó, porque lo que Jesús había dicho, Pedro lo había hecho. Y estamos viendo en este momento el ejemplo de un hombre que tuvo una gran influencia también en el Nuevo Testamento por sus cartas que escribió. Fue un hombre de Dios, sin duda alguna, Pedro. Pero también tenemos el caso del apóstol Pablo. Pablo en Romanos capítulo 7 dice: el pecado que mora en mí, queriendo yo hacer lo bueno, hago lo malo. Soy dominado por esto que me está matando a mí. Pablo reconoce, siendo el apóstol Pablo, él reconoce que estaba en un cuerpo pecaminoso y que aun cuando quería exaltar a Dios y glorificar a Dios, este cuerpo inmundo lo estaba matando a él. Y es que todos nosotros, hermanos, debemos entender el por qué tenemos que llorar. Quizás tú digas, bueno, llorar es algo tan insignificante. Quiero que recuerdes que Cristo fue a la cruz por nuestros pecados. ¿Sabes lo que mató a Cristo? Tu pecado y mi pecado. ¿Sabes lo que llevó a Cristo allí a ese lugar? Fuimos nosotros. No es posible que nosotros estemos pecando y estemos sonriendo al pecado. No es posible que nosotros vivamos como el mundo. El pecado llevó a Cristo a ese lugar horrendo donde fue abandonado por el Padre. Cristo cargó con nuestras rebeliones, con nuestro pecado. Cristo fue a la cruz y cargó con nuestro pecado para hacernos felices a nosotros. Somos bienaventurados gracias a la obra de Cristo. Somos dichosos y felices gracias a lo que Cristo hizo. No podemos vivir tranquilos sin mortificar el pecado. No podemos ser personas tan insensibles a la realidad del pecado. No podemos ser personas que vengamos acá hoy y veamos simplemente esto como un sermón más. Debemos ser personas que seamos conscientes acerca de lo que es el pecado y el por qué yo como cristiano debo llorar. Recuérdalo siempre, tu pecado llevó a Cristo a la cruz. Tu pecado hizo que el Padre derramara la ira hacia Jesús. Fue tu pecado y mi pecado lo que hizo que Jesús fuese abandonado por el Padre. Así que la santificación no es opcional. Esto no se trata, hermano, si deseas santificarte o no. Cuando tú lloras por tu pecado, es porque sabes que necesitas santificarte. Esto es santidad progresiva, hermanos. Esto es, mortifica tu pecado, y ahora continúa tú
sustituyendo tu pecado por cosas buenas, por frutos dignos de arrepentimiento. Hermanos, en la Biblia nosotros no hallamos ni un versículo bíblico que diga que Jesús rió. En la Biblia no hallamos un versículo bíblico donde diga que Jesús sonrió. Pero en la Biblia sí hallamos un versículo bíblico donde dice Jesús lloró. Y quizás tú digas, el contexto es diferente, pero la realidad es que ese hombre fue allí a la tumba por el pecado, hermano. El pecado es lo que hace que este mundo sea tan indiferente a las verdades del Evangelio. El pecado es lo que hace que la humanidad rechace a la persona de Cristo. El pecado es lo que hace que tus ojos sean cegados. Eso lo hace el pecado. Tú debes entender que Jesús, cuando estaba entre los suyos, Él dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Jesús tenía un amor hacia los suyos. Y lo que los suyos le producían a Jesús era dolor, aflicción. Tú y yo no podemos seguir haciendo lo mismo. Nuestras vidas están provocando a la persona de Jesús dolor y aflicción. ¿No recuerdas lo que dice el apóstol Pablo? No entristezcáis al Espíritu. Nosotros, hoy día, el creyente genuino, allí reside el Espíritu Santo. Y nuestros pecados están entristeciendo a la persona del Espíritu Santo. ¿Qué nos enseña a nosotros esta primera parte? 3 cosas. Primero, necesitamos ser conscientes de nuestro pecado. Necesitas ser consciente de tu pecado. Segundo, necesitamos llorar desde nuestra conversión hasta la glorificación. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? ¿Qué es lo que Jesús quiere decir con esto? Bienaventurados los que lloran. No puede pasar un día de que no veas tu corazón y que llores. Tercero y último, la única forma de tener paz temporal es a reconocer tu bancarrota espiritual. La única forma de tener paz temporal es al reconocer tu bancarrota espiritual. Pasemos a la segunda y última parte del sermón de hoy. Versículo 4. Porque ellos recibirán consolación. Ya hemos visto quiénes son los que lloran. ¿Quiénes lloran? Los creyentes. Ahora veremos por qué los que lloran son ayudados. ¿Por qué ellos van a ser ayudados? ¿Por qué los creyentes que lloran van a ser consolados? Por el estilo de vida que llevan. Es por eso. ¿Por qué ellos son ayudados? Por el estilo de vida que están llevando. ¿Cuál es el estilo de vida que llevan? Están llorando. Cada vez que ven su pecado, lloran. Cuando de repente estás examinando lo que hiciste durante el día y comienzas a ver que has hecho muchas cosas, le prediqué el Evangelio a la persona que iba en el carro, compartí el Evangelio con mi familia, realicé el altar familiar en la mañana, pero de repente comienzas a ver en tu corazón que eso en la tarde hubo en tu corazón egoísmo o envidia o codicia y allí tú debes llorar. Todo lo que hiciste, compartir el Evangelio, el altar familiar, la oración, todo esto queda opacado por lo que tu corazón evidenció. Orgullo, codicia, avaricia. Y por eso tú lloras. Si no lloras por tu pecado, yo te recomendaría a ti que revises tu credo y tu profesión de fe. Porque una persona que no llora, hermanos, no es creyente. Una persona que no llora como Jesús lo está diciendo acá, ni va a ser consolado, ni tampoco es creyente. Y recuerda, si está pecando y es del Señor y no quiere llorar, Dios lo va a forzar a que llore. Pero si está pecando y no quiere llorar y Dios no lo forza a llorar, ese no es creyente. La tristeza o el lloro, según el mundo, es egoísta, orgullosa, sin fruto
y se aleja de Dios. Esa es la tristeza del mundo. Muere un familiar. Señor, ¿por qué te llevaste a mi familia? Estás teniendo dificultades económicas. Dios, ¿por qué permites de que tengamos nosotros necesidades económicas? Llegas y pierdes tu empleo. Pero ¿por qué yo, Dios, perdí mi empleo si tengo 2 niños que alimentar? La tristeza del mundo lo que hace es alejarse de Dios. Pero veamos la tristeza según Dios. Como Pablo lo expresa en 2 Corintios, capítulo 7, versículos 10 y 13. La tristeza según Dios es producida por el Espíritu Santo. Humilla al creyente. Es una tristeza piadosa. Nos lleva al arrepentimiento y ella trae bendición a través de la consolación. Entonces la tristeza según Dios es una tristeza que es producida por la persona del Espíritu Santo y nos lleva a nosotros a arrepentirnos de nuestro pecado. Y aquí nos está diciendo Jesús, ¿quiénes son consolados? Y Jesús dice, ellos. ¿Quiénes son ellos? ¿La multitud que quiere los beneficios de Cristo? ¿Todas las personas que vienen a la iglesia local? No. Jesús está diciendo, porque ellos, los que lloran por su pecado, ellos serán consolados. Así que los únicos que van a ser consolados por Dios son los creyentes que lloran por su pecado. Jesús está diciendo que la humanidad entera no va a ser consolada. Solo un grupo de personas serán consolados por Dios. Hermanos, no estamos hablando de una palmada en la espalda. No estamos hablando de una ayuda monetaria. No estamos hablando de cosas materiales. Estamos hablando de ser ayudados por Dios. No estamos hablando de ser ayudados por el jefe. No estamos hablando de ser ayudados por la iglesia local o por el gobierno. Estamos hablando de ser consolados por Dios. Y la palabra consolación es uno de los títulos que se le da al Espíritu Santo. El Paracleto, el Consolador, el Ayudador, el que sostiene al creyente. Y el Espíritu Santo no ayuda a todos. El Espíritu Santo primero obra en el pecador para que él vea la miseria y la pobreza espiritual, y luego el Espíritu Santo constantemente está haciendo en el creyente que vea su pecado para que llore por su pecado. Y solo así el Espíritu Santo puede ayudarnos a acercarnos a Dios. Pero ¿de qué se trata esta consolación? Dice, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Lo que Jesús está diciendo acá es que Dios mismo los consolará a los que lloran. Lo que Jesús está diciendo acá es que el Padre va a consolar a los suyos. Y debes revisar en tu casa 2 Corintios capítulo 1 versículo 3, porque Pablo dice, nosotros tenemos el Dios de toda misericordia. Pablo está diciendo, ahora Dios Padre es el Dios de toda misericordia. Pero Pablo en ese versículo también dice, el Padre es Dios de toda consolación. Así que es el Padre el que consolará a los suyos una vez que estos lloren. Así que esta consolación tiene que ver con la liberación o perdón de pecado. Es ser ayudados por Dios. Hermanos, cuando tú pecas y cuando tú ves tu corazón, cuando Dios permite que veas tu corazón, tú vas a llorar por eso, pero ese lloro no va a continuar simplemente por ese pecado que has visto allí. ¿Sabes por qué? Porque Dios te ayuda y Dios te dice, hijo, te he perdonado ese pecado. Pero ahora faltan muchos otros pecados por los que debes llorar. Así que el consuelo es producido por Dios, por el Padre, para hacer feliz a sus hijos. Vamos a ver el consuelo y su progresión.
En primer lugar, cuando nosotros hablamos acerca de el consuelo de Dios, debemos recordar la liberación de la condenación del pecado. Eso tenía que ver la bienaventuranza pasada. Pero acá nosotros vemos la segunda progresión del consuelo, y es liberación del pecado en la vida presente del creyente. El pecador necesita estos dos. El que aún no conoce a Cristo, él necesita ser consolado cuando Dios lo perdona y lo atrae a él para salvación. Pero luego de eso, el pecador que ahora conoce a Cristo necesita ser librado del pecado en su vida presente. La última parte de la progresión del consuelo es liberación de la presencia del pecado en el futuro. Es lo que el apóstol Pablo nos enseña de cómo este cuerpo corrupto se va a vestir de incorruptibilidad. Estamos hablando de la glorificación. Estamos hablando cuando nosotros seamos arrebatados, aquellos que estemos en vida de este mundo, seamos arrebatados de esta tierra y que el Señor nos dé cuerpos glorificados. Estamos hablando de aquellos que actualmente han muerto en Cristo y que sus almas están en la presencia de Dios, pero que sus cuerpos están en esta tierra. Y ellos se les otorgará un cuerpo nuevo y santo. Hermanos, esta es la consolación que produce gozo. Esta consolación se va a anidar en tu corazón y solo en aquellos que reciben la salvación. Esta es una consolación, una demostración de la gracia infinita de Dios en la vida de los creyentes. ¿Recuerda las palabras de Jesús? Juan 14:27, la paz que Cristo da. Para tú descansar ahora. Si tú quieres un consuelo ya, en este momento, tú necesitas tener el consuelo de Dios. Tenemos 2 Corintios 1:3, donde vimos que Dios Padre es el Dios de toda consolación. Tenemos el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículos 28 y 29, donde Jesús nos dice: aquellos que están trabajados y cargados, yo os haré descansar. Dios tiene, hermano, la facultad para consolarnos a nosotros. Pero muchos creyentes hoy prefieren vivir de manera triste. Ellos tienen vidas tristes e infelices, culpando a otros de su situación. Ellos culpan a cualquier persona en la iglesia de su desastre. No me ayudan, no oran por mí, no están pendientes de mí. Ellos culpan a cualquier otra persona, pero no se dan cuenta que la realidad de su decaimiento espiritual no son otros, es Él y es su corazón. Para ser feliz y dichoso, para ser consolado, no por tu pastor ni por tu iglesia local, sino para ser consolados por Dios, tú necesitas llorar a Él por tu pecado. Si tú deseas ser un creyente feliz en una tierra infeliz, tú necesitas sufrir. Tú necesitas entender que el sufrimiento es parte de tu vida. Hay 3 cosas que Jesús nos enseña a nosotros en esta última parte. Primero, para ser consolado necesitas llorar. Si quieres ser consolado, si tú quieres ser ayudado por Dios, si tú quieres que Dios, el Dios de toda consolación, extienda tu mano hacia ti, llora. Segundo, solo el creyente es consolado por Dios. Si eres creyente, tienes la oportunidad de ser consolado por Dios, aun cuando hoy estés pecando. Y tercero, la felicidad es sustraída de esta verdad. La felicidad es sustraída de esta verdad. ¿Has visto aquella película que dice En búsqueda de la felicidad? Hermanos, no tienes que buscarla mucho. No está muy lejos de ti. Está dentro de ti cuando ves tu condición.
Allí está el Espíritu Santo, obrando en ti, redarguyéndote, mostrándote la verdad, acercándote a Cristo. Para concluir, aunque esta enseñanza nos invita a tener vidas rectas hasta el final, a través de los principios éticos presentados por Jesús, y nos llama a ver la realidad de nuestro pecado, que podría también incluir tragedias, pruebas o tristezas personales de nuestra vida, lo innegable es que podemos contar con el poder consolador de Dios para nosotros. El creyente debe entender eso. Dios te puede consolar. Dios te puede consolar. Dios te puede consolar. Pero si te preguntas hoy, ¿cómo puede una persona llorar? Yo no soy creyente. He escuchado el sermón de hoy, pero yo no conozco a Cristo. ¿Qué debo hacer? Debes comenzar a eliminar los estorbos de tu vida. Debes dejar de endurecer tu corazón. Debes dejar de buscar la felicidad por tu propia cuenta. Debes dejar de buscar a Jesús en todos los lugares de este mundo. Debes humillarte a la persona de Jesús. Debes asistir a la iglesia local. Debes leer la palabra de Dios. ¿Pero cómo lloro? Lee la palabra. Pero es que no puedo llorar. Ya Dios está haciendo una obra en ti cuando tú no te estás dando cuenta. Esa es la realidad de la vida. Debes amar a tu Creador, que hoy te ha dado la oportunidad de escuchar este sermón. Él es el único que puede saciar tu vida espiritual.